Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto poder saludarlos en un curso más de este tu programa, Jóvenes Caficultores. Bienvenidos y bienvenidas sean cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias por permitirnos entrar hasta el calor de sus hogares. Tenemos, pues, como ustedes ya saben, alumnos de todos los países del mundo. Estamos desde Suramérica, Norteamérica y aquí en Centroamérica, transmitiendo eh, un curso interesantísimo, ¿verdad? Que estamos llevando a cabo también en esta secuencia que hemos llevado diferentes cursos en el año y hemos venido con cursos técnicos, temas agronómicos, temas de calidad de café. Vamos a finalizar, de hecho, el año también con temas de cosecha y post cosecha. Y ahorita pues estamos en un curso interesantísimo, temas sociales de finca que yo estoy seguro que a ustedes les está fascinando. Ayer tuvieron una clase espectacular. Hoy estoy seguro que también van a quedar encantados con esta clase. Café exitoso en los mercados actuales, trazabilidad social es el curso y vamos a tener la clase el día de hoy de los consumidores se interesan por conocer la historia detrás de la tasa. Siempre hacemos las recomendaciones pertinentes del curso, ¿verdad? Estén conectados a una buena red Wi-Fi o a sus datos móviles, tengan papel y lápiz para que hagan sus respectivas anotaciones. Más vale pálida tinta que mente brillante, es mejor que hagan sus anotaciones para que luego cuando ustedes tengan alguna exposición en el colegio, en la universidad, ustedes digan, ah, yo estuve en aquel curso donde la licenciada, bueno, ya les dije el nombre de la expositora, Mabel Sandre, ¿verdad? Nos enseñó tal cosa. Vamos a ir a la libreta o donde teníamos las anotaciones. Es mejor tener anotado en una libreta o en su agenda, ¿verdad? La temática que se ha estado presentando y los puntos más importantes, más relevantes de lo que ustedes consideran. Levanten la mano cuando quieran hacer una pregunta, de repente interactuar con nuestro expositor el día de hoy. Él va a estar encantado de poderles compartir, ¿verdad? Esa respuesta en vivo. Y bueno, recuerde siempre registrar su asistencia. Es muy importante, jóvenes, para poder llevar un certificado al final de este curso. Usted tiene que llenar su asistencia diariamente. Nosotros les vamos a estar enviando los links los fines de semana completos de todo el curso para que ustedes, de todas las clases que se van transmitiendo en la que ustedes puedan pues llenar esa asistencia, ¿cierto? Y al final del curso pues obtener su certificado. Así que vamos a ver la biodata de nuestra expositora el día de hoy. Como les venía mencionando, pues el curso Trazabilidad Social, Café Exitoso en los Mercados Actuales, Trazabilidad Social, los consumidores se interesan por conocer la historia detrás de la tasa. Y nuestra expositora, Mabel, cuenta, ya ustedes la conocen muy bien, yo sé que ya es una expositora muy recurrente aquí en Jóvenes Caficultores, ¿verdad? Que ustedes pues ya tienen mucha experiencia escuchándola, ya conocen muy bien las temáticas tan interesantes que nos trae siempre. Cuenta con 12 años de experiencia en la intersección de derechos humanos, políticas públicas, gobernanza e innovación. En su trayectoria ha trabajado en proyectos regionales con cooperación internacional en América Latina, en desarrollo social, género y económico, empleo. En el sector público se ha desempeñado en cargos relacionados con políticas públicas e innovación, actualmente en el rubro café, como parte del Atlantic Consulting Group. Ha sido parte en proyectos de transformación digital, gobernanza y debida diligencia para cumplir regulaciones desde Alemania y Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, abogada Mabel, los alumnos le esperan, bienvenida. Gracias, un gusto volver a estar aquí en esa segunda clase. Así que gracias a los que volvieron a entrar de la clase 1 en esta clase 2 y a las personas que es la primera clase que entran, pues los invito a que puedan ver la clase del día de ayer porque hablamos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son esos riesgos que hay de derechos humanos en el sector café? Porque hoy vamos a continuar y profundizar sobre ese tema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos trazados para esta clase? Primero, vamos primero a hablar de lo que es trazabilidad social. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es el concepto de estas dos palabras? Vamos luego a hablar sobre cuáles son esos cambios de regulaciones, tanto nacionales como internacionales, que actualmente estamos viviendo
dentro de la comercialización del café para todos los eslabones, para todos los que estamos en la cadena de suministro y en la cadena de valor del café. Entonces vamos a hablar sobre estas nuevas regulaciones, qué es lo que trae, qué implica para nosotros como países de origen, que tenemos que estar cumpliendo de este año, de diciembre del 2024, comenzando en el 2025. Y finalmente vamos a hablar sobre la debida diligencia y la trazabilidad social. Es decir, cómo unimos la clase de ayer de derechos humanos a la clase de hoy, que vamos a hablar todo el tema de las regulaciones y trazabilidad social, cómo eso impacta en la debida diligencia en la cadena de suministro del café. Para poder entonces comenzar con la clase, vamos a hacerles 3 preguntas. Entonces, estas preguntas se les está compartiendo el link en el chat y se está compartiendo en la pantalla para que ustedes puedan ver cuáles son esas 3 preguntas. Ustedes pueden contestarlas y la idea es que las contesten para que al final de la clase regresemos a ella y veamos cuánto ustedes aprendieron el día de hoy. La primera pregunta nos dice cuáles de los siguientes aspectos es de mayor interés para los consumidores europeos cuando están comprando un café. Entonces aquí hay varias opciones para que ustedes puedan identificar cuál creen que es la correcta. Luego, ahí vamos viendo ya en vivo cómo ustedes van contestando y el número de personas que van contestando. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice, ¿qué es la debida diligencia en la cadena de suministro del café? ¿Cuál es ese concepto que es debida diligencia? Aquí están también las 4 opciones de respuesta para que ustedes puedan escoger la que creen que es la correcta y la que vamos a aprender durante esta hora de clase. Y la última pregunta, la número 3, nos dice qué país de la Unión Europea recientemente, miren qué interesante esta palabra, recientemente implementó una ley sobre debida diligencia en las cadenas de suministro del café. Muy bien, entonces no hay link, ahorita vamos a compartir nuevamente el link en el chat, nos dicen, ahí Alex lo compartió para que ustedes puedan ir contestando las preguntas. Entonces vamos a darles un minutito para que puedan acceder, ya las leímos y vamos a regresar ahorita a la presentación mientras ustedes contestan las preguntas. Muy bien. Estamos entonces iniciando para poder tener aquí ya el control. Aquí vamos. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Las nuevas regulaciones internacionales crean un escenario para que el café hondureño, en este caso de nuestro país, pero sabemos que nos acompañan de diferentes países de la región, que también son países de origen, destaque como un líder en café sostenible, comprometido, aprovechando la oportunidad de la debida diligencia. Me gusta comenzar con una frase, las clases, porque nos lleva a la reflexión que nos dice en dónde estamos hoy. Y lo que nos refleja aquí es que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de nuevas regulaciones internacionales, es decir, las reglas del juego en el mercado internacional para nosotros, que somos países de origen de café y esperamos colocarlos afuera, están cambiando estas reglas. Entonces, ¿en qué es lo que está cambiando? Y aquí está, sostenible y debida diligencia. Y la sostenibilidad, ustedes se preguntarán qué es. Muchas veces, estoy segura que todos han escuchado esa palabra súper trending ahorita, sostenibilidad.
pero para poder identificar qué es sostenibilidad, tenemos que tener en mente que son tres ejes, tres pilares. El primer pilar es que mi negocio tiene que ser económicamente rentable. Esto es la primera característica cuando algo es sostenible. Luego, que dentro de mi rentabilidad económica, las prácticas que yo hago para ser rentable tienen que tener buenas prácticas sociales. Y hablábamos ayer, cuando decimos sociales, es que tenemos que respetar y velar por los derechos humanos de, decíamos, de los colaboradores, de los trabajadores y trabajadoras y las comunidades. Es algo mucho más macro de lo que usualmente sabemos y pensamos que son derechos humanos. Y luego, como tercer eje, es que una vez que lo hacemos rentable económicamente, tenemos estas prácticas sociales, también nosotros tenemos prácticas que ayudan y guardan el ambiente. Entonces, la sostenibilidad es justamente ese punto central donde logramos balancear estas tres esferas. ¿Y qué es lo que prima, lo más importante para la sostenibilidad o cuando hacemos algo sostenible? Y significa que las personas están en el centro. Es decir, si yo tengo una rentabilidad económica en mi empresa, el bienestar es para las personas que están en la empresa, las personas que están dentro de ese negocio. Si yo respeto los derechos humanos, ¿a quién le estoy dando ese bienestar? A las personas, porque son los que tienen y se velan los derechos humanos. Y luego el componente ambiental, hablamos, si yo tengo un buen manejo de las aguas mieles en una microcuenca que está atrás de mi finca, primero a quien eso beneficia es a la familia, a mí como personas, y luego a las comunidades. Y las comunidades es un conjunto de personas. Entonces, esto es algo muy importante porque es el nexo que hay entre la clase de ayer de derechos humanos y lo que hablamos, estamos hablando hoy de trazabilidad social y de mercados internacionales. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad social, el concepto nos dice que es un rastreo, que es seguir toda esa línea, todos esos eslabones de la cadena de suministro para verificar que las prácticas éticas y derechos humanos se están realizando. Entonces, muchas veces hablamos de buenas prácticas ambientales, hablamos también de buenas prácticas administrativas, financieras, contables, y ahorita estamos hablando de esas prácticas éticas para el respeto de los derechos humanos. Eso es trazabilidad social. Nosotros rastreamos, podemos ver todo ese seguimiento de esas prácticas. Eso es trazabilidad. Y luego eso nos trae transparencia, es decir, promueve que nosotros como empresa, como finca, como comercializadora, exportadora, tenemos responsabilidad empresarial, pero también realizamos efectivamente esa responsabilidad en prácticas laborales justas durante ese proceso que estamos haciendo de agregarle valor al grano, al café. Y finalmente, lo que hace esta trazabilidad social es crear confianza, confianza en nuestros compradores, confianza en los consumidores que compran y consumen ese café que nosotros producimos. Entonces, hace que no solamente nosotros podamos crear esa transparencia, podamos colocar, sino que vamos haciendo una reputación en la marca y va creando esa satisfacción en los consumidores cuando tienen un producto que saben que tienen esa trazabilidad social. Y algo muy interesante que está sucediendo es que cómo están conectados entonces, hablamos de trazabilidad social, que tenemos que rastrear esas buenas prácticas,
Entonces, ¿cómo se conectan los derechos humanos y estas nuevas regulaciones? Porque cuando decimos ética, usualmente pensamos que la ética es algo voluntario. Voluntario significa que algunas empresas lo pueden realizar y otras no tienen que realizarlo porque es voluntario, no es obligatorio. ¿Cómo están conectados entonces los derechos humanos y las nuevas regulaciones? Es que ahora es obligatorio y se va haciendo cada año, cada vez más obligatorio poder realizar esa trazabilidad social, de demostrar ese rastreo. Y esto lo hacen a través de un proceso que se llama debida diligencia o la debida diligencia social. Y lo que buscan aquí las empresas es identificar cuáles son esos riesgos. Y si ustedes recuerdan la clase de ayer, hablamos que los riesgos está como pensamos, si hacemos una barbacoa y el asado de la clase de ayer, la lluvia es un riesgo. Pues si hablamos en el tema del sector agrícola, de cosecha de café, vimos, por ejemplo, que el trabajo infantil es un riesgo dentro de la cosecha y la cadena de suministro del café. Entonces, la debida diligencia busca que las empresas identifiquen cada uno de los riesgos que se dan dentro de la labor que nosotros tenemos o el eslabón que cumplimos dentro de la cadena. Y luego buscamos cómo mitigar esos riesgos que nosotros identificamos. A ese proceso es que se le llama debida diligencia. Entonces, una vez que nosotros los identificamos, los riesgos se empiezan a evaluar porque podemos decir, este es un riesgo alto, medio, bajo, y de acuerdo a la categorización hacemos una priorización de las actividades que se tienen que realizar para poder crear un sistema de monitoreo que nos vaya diciendo realmente qué tan eficaz es esa actividad que nosotros identificamos para mitigar el riesgo que nosotros queremos disminuir, reducir o corregir. Todo esto lo vimos en la clase de ayer, los fundamentos de cómo gestionamos riesgo. Hoy estamos hablando del sistema que ya controla esa gestión de los riesgos. Ahora bien, vamos a ver que si yo quiero crear un sistema de debida diligencia y saber si realmente estoy cumpliendo con las normativas internacionales que nos dicen que ahora para comercializar a la Unión Europea, por ejemplo, necesito mostrar esa trazabilidad social, ¿dónde tengo que yo revisar lo que tengo que cumplir? Y aquí regresamos a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que emitió las Naciones Unidas. Este está del 2011. Miren qué interesante, no es reciente, es del 2011. Lo reciente es que antes, cuando salió en ese año, era voluntario. Las empresas tenían que hacer esa trazabilidad social realmente de la manera que cada una de las empresas sentía que tenía que hacerlo, tenía la voluntad de hacerlo. Ahora, y vamos a ver esta tendencia, se están haciendo obligatorias dentro de las legislaciones de los diferentes países donde nosotros vendemos y exportamos o queremos exportar nuestro café. Ya los países dicen, muy bien, estos principios fueron voluntarios, pero nosotros los vamos a adoptar, los vamos a transformar para que sean parte de nuestras leyes nacionales y así tengan que cumplirse de forma obligatoria. Entonces, este es el marco que da las bases de cómo ir creando esta trazabilidad social y los sistemas de debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, cuando hablamos de las tendencias, miramos que esa transformación de voluntario a obligatorio viene creciendo cada año de forma paulatina, pero sostenida y que va creciendo. Entonces, vemos que en el 2002, en el 2022, 2023, 2024, hay una tendencia que ya
varios de los países, sobre todo de la Unión Europea, Francia, Holanda, España, están realmente adoptando estas prácticas para poder pedir trazabilidad social. También Estados Unidos, algunos países asiáticos, y nosotros nos vamos a enfocar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para Honduras tiene una gran importancia. Realmente el 55% del café que exporta Honduras lo compra la Unión Europea. Es decir, es un comprador significativo para nosotros. Y estas regulaciones a nivel de la Unión Europea y de países de la Unión Europea tienen un impacto en no solamente nuestro Producto Interno Bruto como país, Honduras, sino también como ustedes, que son parte de la cadena de valor del café. Entonces, el producto que el café, que es el producto que más compra la Unión Europea, entonces por eso es que nos vamos a adentrar todavía más en estas nuevas regulaciones. La Los bosques primera, asiáticos diezmados. aquí se me fue, la primera regulación que vamos a ver es el Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación. Nos pueden compartir en el chat si a ustedes les hace, se me está moviendo si a ustedes les hace eco esa frase del nombre de la regulación porque ya han aprendido sobre ella, porque los compradores ya están exigiendo ciertas, los polígonos y varios puntos que vamos a ir viendo. Aquí. Que vamos a ir viendo por este reglamento europeo. Luego también existe un segundo que es la ley alemana sobre debida diligencia. Entonces aquí estamos ya viendo lo que hablábamos hace unos minutos, que lo mirábamos voluntario, que existió esa transformación y luego que están en las regulaciones. Entonces ahorita vamos descendiendo qué regulaciones son esas. Entonces la segunda es la ley alemana sobre debida diligencia en las cadenas de suministro. Y la tercera, que está todavía en negociación en el Parlamento Europeo, sobre la Directiva Europea sobre debida diligencia. Entonces, es bien interesante cuando vemos que la palabra que escuchábamos hace unos años era sostenibilidad y la que estamos escuchando nosotros como jóvenes caficultores que estamos en el sector café y agrícola en general, porque eso no solamente es el café, ya vamos a ver que otros productos, es debida diligencia. Esa es la nueva palabra que nosotros tenemos que unir a sostenibilidad, es debida diligencia, que es esa trazabilidad social. Entonces, vamos a poder ver cuáles son esas regulaciones y vamos a comenzar con la primera para entender el contexto de por qué hoy estamos aquí aprendiendo sobre la trazabilidad social. Los bosques asiáticos diezmados, sustituidos por palmeras de aceite o hebeas. Miles de hectáreas de selva brasileña quemadas a causa del cultivo de soya. Es para luchar contra estos fenómenos devastadores que el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea han firmado un acuerdo histórico. Cacao, café, soya, pero también aceite de palma, madera, carne de vacuno y caucho. A partir de ahora se prohibirá la importación de estos productos si proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Un gran paso adelante, bien recibido por los ecologistas. Es la primera vez en el mundo. Es el café que desayunamos, el chocolate que comemos, el carbón de nuestras barbacoas, el papel de nuestros libros. Es radical. La decisión de la Unión Europea no solo cambia las reglas del juego para el consumo europeo, sino que crea un enorme incentivo para que otros países cambien sus prácticas. Varios materiales asociados como el cuero, papel impreso o carboncillo también se ven afectados. Las empresas importadoras tendrán que demostrar la trazabilidad de estos productos. Una decisión sin precedentes, mientras que la Unión Europea es responsable del 16% de la deforestación mundial, lo que le convierte en el segundo mayor destructor de bosques tropicales por detrás de China. Muy bien.
¿Qué les pareció este video? ¿Qué reflexión les lleva para que nos puedan compartir en el chat? Porque estamos viendo ese fenómeno y lo estamos viviendo nosotros es nuestra generación, los que estamos como jóvenes caficultores, donde ya no es voluntario, sino que viene a ser obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Como hablábamos, la sostenibilidad busca que las personas tengan bienestar. Entonces, aquí es que los consumidores quieren su bienestar, pero a la vez quieren dar incentivos para que hagamos prácticas que también nos lleven a un bienestar a nosotros, a los países de origen. Entonces, dentro de este contexto, vamos a ver a qué se refiere el Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación, que varios en el chat pusieron que sí ya lo han escuchado. Entonces, lo primero es que, si ustedes recuerdan el video, lo que incentivan primero es a la Unión Europea a consumir productos que sean sostenibles y luego a que tengamos buenas prácticas los países de origen. Entonces, tiene un sentido el objetivo que miramos en el reglamento, que dice que es reducir al mínimo el consumo de materias primas de cadenas de suministro que están asociadas a la deforestación y aumentar la demanda en la región de productos que estén libres justamente de deforestación. Es decir, considerarse primero ellos como una región que sus productos tienen prácticas sosteniblemente ambientales, sociales y económicas. Esto es, y dentro de lo ambiental, este reglamento hace un enfoque principal en la deforestación. Entonces, justamente el riesgo que busca mitigar, prevenir y corregir es la deforestación como tal. Entonces, ¿a qué productos, a qué materias primas les aplica todo lo que contiene este reglamento? Pues no solamente es al café, también está el caucho, el ganado bovino, el cuero, el cacao también, el aceite de palma, soya y madera. Y este reglamento ya está en vigencia, pero su obligatoriedad va a ser para el 31 de diciembre del 2024, por eso unos dicen que es el 1 de enero del 2025, porque la fecha según ley, según el reglamento, es el 31 de diciembre del 2024. Entonces, este reglamento tiene unas obligaciones principales y donde se va a ver la aplicabilidad son en los controles aduaneros. Es decir, están haciendo el sistema, y esto es algo muy interesante porque todavía están creando cómo van a ejecutar ese reglamento la misma Unión Europea. Por eso seguramente todos o la mayoría han percibido que hay cierta confusión en nosotros, los países de origen, de cómo se va a implementar, porque todavía está creándose ese sistema aduanero dentro de la Unión Europea que nos va a vincular a nosotros. Sin embargo, los compradores europeos ya están pidiéndole a sus compradores y a sus proveedores en países de origen que tienen que tener diferentes elementos que estamos viendo ahorita. Entonces, lo que nos dice es que toda persona o empresa que va a introducir café o un producto derivado del café a Europa debe presentar una declaración de debida diligencia a las autoridades. ¿Y qué autoridades? Primero va a ser a las aduanas, pero nuestros compradores también nos están pidiendo ya estos sistemas o un plan de implementación de un sistema de debida diligencia. Y esto lo que busca es confirmar que no se tiene un producto que tiene prácticas que conllevan la deforestación o el riesgo de poder tener esa deforestación. Y una vez que se presenta esa declaración a la persona o a la empresa, se asume entonces que está conforme ese producto, que siguió los estándares y todas las prácticas amigables y que buscan erradicar y prevenir la deforestación para poder hacer la cosecha del café. Entonces, vemos que
como a nosotros, países de origen, aquí está el mapa y la bandera de Honduras, pero aplica a todos los países de origen de nuestra región. Primero nos dice que tenemos que proveer información, qué tipo de materia prima, la cantidad que nosotros estamos introduciendo a la Unión Europea, cuál es el país que está produciéndolo, nombre, correo electrónico, dirección de la empresa, aquí ya va más personalizado, más al detalle, y luego llegan los dos puntos que son los que nos llevan a un reto, a un desafío como país y como nosotros que estamos dentro del sector caficultor. Y es las coordenadas de geolocalización, que todas las parcelas deben tener estos puntos de geolocalización. Dependiendo las hectáreas que tenemos, es el número de puntos de polígonos que nos están pidiendo dentro del reglamento. Y también que tenemos que demostrar que nosotros cumplimos con todo lo que dice la legislación nacional. Es decir, si yo estoy aquí en Honduras y cosecho en Honduras, tengo que mostrar que sigo todo en regla y que está conforme a la legislación de mi país. Igual en los demás países de ustedes. Aquí entonces lo que quieren buscar es que realmente cumplamos con lo que establecen las autoridades ambientales, forestales de cada uno de los países de origen. Muy bien. Ahora bien, voy a leer, he estado leyendo mientras explico también un poco lo que hice en el chat. Dicen aquí, muy excelente la decisión de la Unión Europea, igualmente deberían hacer para los fungicidas, lo que hace que llegó el cultivo de aguacate, se vea mucha deforestación, aumento. Por supuesto que a largo plazo será beneficioso para los países de origen. Lo que no comparto es que los países y quienes aprueban esos reglamentos o sistemas no tienen una normativa de respeto para los que nos exigen. Debería existir reciprocidad y los países de origen no exponen sus condiciones o acuerdos. Se debe aplaudir y respaldar estas iniciativas que debemos seguir poniendo en práctica, porque hay avances que nos motivan. Y eso es algo muy interesante, y si ustedes recuerdan, en la primera frase hablamos de la oportunidad de poder posicionarnos como líderes de café sostenible y que tiene esta trazabilidad social, porque lo que menciona María Luisa es exactamente, en Honduras y seguramente en sus países ya hay prácticas y hay buenas lecciones de quienes sí ya han venido realizando todo este manejo forestal conforme a la legislación y a las buenas prácticas ambientales. Entonces esto lo vemos como una oportunidad, lejos de pensar de que es una forma en que nos quieren sacar de mercado a los países de origen, porque al final ellos necesitan también consumir y producir, y más si producimos un café de calidad. Entonces, son todas estas normativas y regulaciones, lo que vienen a hacer es justamente a crear ese bienestar a la misma región de la Unión Europea, pero también a nosotros, a que cumplamos y que hagamos esas buenas prácticas de una manera real. Entonces, vino la Unión Europea a nivel de región y creó pues este reglamento que se enfoca en prevenir la deforestación, pero existe una segunda regulación que también está aplicable, y es la ley alemana sobre debida diligencia en las cadenas de suministro. Entonces, dentro de la Unión Europea vimos que es el 55%, y de los países que más compran café dentro de esa región, pues está entre Alemania y Bélgica. Entonces, por eso es que escogimos también explicarles qué dice esta nueva regulación alemana. Miren qué interesante. El objetivo de esta segunda regulación busca garantizar los derechos fundamentales del ser humano. Esto ya les empieza a sonar como la clase de ayer, la número 1 de derechos humanos, derechos fundamentales del ser humano, y gestionar los riesgos ambientales, o sea que es complementaria al reglamento. Aquí integra social y ambiental en las cadenas de suministro de los proveedores de Alemania. Y cuando ustedes miran las industrias, aplican a todas las industrias en Alemania. Aquí
a quien le aplica directamente son a las empresas que están en Alemania, empresas alemanas. Y siempre nos hacen la consulta en los talleres y en las clases. Pero si están en Alemania, ¿cómo es que me están diciendo a mí en Honduras o en su país que tengo que cumplir esa ley que es de Alemania? Entonces, ya vamos a ver por qué figura utilizan. Entonces, el objetivo es que se pueda garantizar que se respetan todas estas buenas prácticas sociales y ambientales para poder crear esa estrategia de sostenibilidad económica. Aquí miran, hablan sostenibilidad en sus 3 ejes. Y luego miramos también los riesgos. Aquí buscan que seamos todavía más eficientes las empresas alemanas y nosotros, países de origen, en la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Y la aplicabilidad de la ley ya entró. Sin embargo, esto, como acuérdense que es a las empresas de Alemania, va de forma sistemática, pero dependiendo el número de trabajadores que va teniendo cada empresa. Primero aplica a las empresas más grandes, luego a las medianas a los siguientes años y luego a las más pequeñas. Entonces, por eso es interesante y vinculante para nosotros. Sin embargo, el reglamento ya está entrando en vigencia para todos, no para las grandes, medianas, pequeñas. Y aquí la ley alemana sí tiene una aplicabilidad de forma más paulatina, desde las empresas grandes alemanas a los 3 años medianas y así. Muy bien. Entonces, vamos a poder ver cómo es que me vincula la ley de Alemania a Honduras o a sus países de origen. Y esto se llama una transferencia progresiva de responsabilidad, lo que dice la ley. Entonces la ley dice, directamente quien va a ser penalizado va a ser la ley alemana. No nos pueden penalizar a nosotros por no cumplir una ley que no está en nuestro territorio. Pero a través de los contratos que nosotros firmamos de comercialización o exportación o de venta de café, ese es el instrumento que nos une. Une entonces esa responsabilidad de forma progresiva. El cliente final, que es una empresa en Alemania, firma el contrato con la distribuidora y la distribuidora se compromete a que cumple todos los estándares que establece Alemania para introducir el café o cualquier otra industria. Y luego la distribuidora tiene esa responsabilidad con el comercializador y luego el comercializador con la cooperativa, luego con el productor. Y lo que vemos aquí, que el fenómeno que la agricultura y la caficultura han sido de islas. Es decir, el productor, cuando vende su café a una cooperativa, una comercializadora, ya no en todos los casos, pero en algunos de los casos no se da cuenta dónde termina su café o la distribuidora no identifica de qué productor es o de qué finca, porque pues prácticas que se han venido realizando. Pero ahora, conforme a la ley, le dice que tiene que haber esa trazabilidad. Por eso también el nombre de la clase, trazabilidad social. Trazable es que puedo rastrear. Entonces yo puedo rastrear todas estas prácticas que van desde quien me da el café en bolsa, en taza, en grano, hasta la finca, hasta quien lo produce. Entonces, en esto hablamos de que la conciencia de los consumidores, si ustedes recuerdan el video, decía que la Unión Europea busca ser esa primera región donde sus consumidores no solamente tienen una conciencia, sino que también están haciendo actividades para que esa conciencia pueda también llegar a ser real. Y es una oportunidad que nosotros vemos de competitiva para que los productores, nosotros los países de origen, puedan satisfacer esos mercados que buscan no solamente
tener una buena taza, un buen aroma, sino que además buscan un café que además de calidad sea sostenible, que sea conveniente, que sea personalizado y sobre todo que ayude a la salud y al bienestar, no solamente del producto que yo ingiero, sino que también de las personas que se involucran en la transformación de ese producto para que yo pueda tomarme esa taza de café. Entonces, para poder, vamos a ver de algunos de los comentarios que ustedes tienen en el chat. Los consumidores se interesan por la historia, ese es el nombre de la clase. Un tema muy interesante y efectivamente, pues estamos viendo que la conciencia de los consumidores pasó de ser algo voluntario, sino que también vaya a ser algo obligatorio conforme a la legislación. Entonces, vamos a ponerles lo que es la evaluación de la clase para que ustedes puedan identificar sobre la temática que hemos estado hablando ahorita. Y lo vamos a compartir en el chat como lo hicimos al inicio. Muy bien, la primera pregunta es, ¿qué regulación internacional no nos indica normas que deben respetarse entre los derechos humanos y las empresas? Entonces, miren qué interesante. No nos indica. Es decir, que las demás opciones sí nos indican. Entonces, primero nos dice los emitidos por la ONU, que son llamados los principios rectores de empresas y derechos humanos. Luego nos dice convenios de la Organización Internacional del Trabajo, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pues la respuesta seguramente todos la van a tener correcta porque es la D, porque estamos hablando de café, de derechos humanos y la de petróleo pues es otro sector. Vamos a la segunda. ¿Qué es la debida diligencia en la cadena de suministro del café? Entonces, ¿qué ustedes pudieron comprender qué es la debida diligencia? Primero, es una práctica de tomar un descanso adecuado durante la jornada laboral. La segunda opción es un proceso para asegurarse, bueno, ahí vamos ya con el 100, es un proceso para asegurarse de que los productos sean producidos de manera responsable y ética. Muy bien, excelente. Vamos a la tercera. ¿Qué país de la Unión Europea recientemente implementó una ley sobre debida diligencia en la cadena de suministro? El 100, yo no dudaba que iban a sacar 100 en las tres, y es Alemania, efectivamente, aun y cuando ha sido una tendencia a diferentes países, pero vimos y estamos viendo que Alemania es la que tiene la ley más reciente y que nos afecta a nosotros como país de origen en Honduras. Muy bien, vamos entonces a darle el micrófono a Evelyn y Liliana por parte del equipo de Swiss Contact, que ellas fueron al World of Coffee en Copenhague y nos van a decir, nos van a contar cómo esto que estamos viendo de las nuevas regulaciones y tendencias se vivió en esa feria. Gracias, Mabel. Buenas tardes, buenas noches, jóvenes caficultores. Para mí es un honor estar acompañándoles el día de hoy en esta clase tan importante. Liliana no nos va a poder acompañar, pero tengo aquí yo todas sus referencias y sus impresiones de lo que vivimos en esta feria que fue World of Coffee en Dinamarca en el mes de
junio pasado, pues déjenme decirles que la nueva tendencia y todo el tema de World of Coffee trató sobre estas nuevas leyes y regulaciones que está promoviendo la Unión Europea, ¿verdad? Nosotros, pues como stand de Café de Honduras, desde lo visual y diseño nos fuimos con esa imagen. Somos un país que produce cafés bajo sombra, nuestras fincas todas están bajo sombra. Entonces íbamos con ese mensaje como país, que creo que el mensaje fue transmitido también al mercado y desde que veían en las fotos en el stand, ¿verdad? Ya ellos decían, así es la finca en Honduras, tal vez a veces son muy diferentes de otros países, pero otra de las cosas que para mí en lo personal fue muy interesante, porque a veces, ¿verdad? Pensamos, bueno, y las empresas allá del otro lado del mercado, ¿qué están haciendo? ¿O saben qué es lo que está pasando con esta ley? Nos están tal vez poniendo bastantes regulaciones, pero déjenme contarles algo muy interesante también es que la Marzocco, que es una empresa que produce máquinas de espresso y molinos, entre otras cosas, en la Feria World of Coffee lanzó en colaboración con otra empresa que produce bicicletas eléctricas, una iniciativa o un nuevo producto que es una e-bike que lleva incorporado un molino y una máquina pequeñita de espresso. Entonces, ellos están diciendo como, está bien, nosotros estamos comprando o estamos exigiendo que se sigan estas regulaciones, pero nosotros también como mercado nos vamos a comprometer, ¿verdad? Con el entorno, con nuestro ambiente. Entonces, muy interesante ver esas iniciativas. También lo que fue las competencias de nuevos productos. Logramos ver que la mayoría de las empresas, pues en una de las clases anteriores yo mencionaba de que están cada vez más interesados los consumidores como tal, tener su máquina de café para preparar en casa, pero en esta feria también yo vi mucha máquina para tostar, o sea, ya no se están quedando con solo preparar su cafecito de ser barista, sino que también están enfocados en la parte de esas micro tostadores eléctricas, le dicen así. Entonces, fue muy interesante ver todas estas tendencias alrededor del mercado y también, como lo mencionaban, la inclusión o la mayor incorporación de jóvenes que estén presentando en mercado internacional su café, de productores que estén contando o preparando su café en stand. Entonces, ya no son personal de instituciones o de organizaciones, sino que contar esa historia es muy valioso para el consumidor. Y también otra cosa, y lo lanzo yo así a la palestra, como se podría decir, de el idioma inglés, que es el idioma universal del comercio internacional y a veces, pues, para conectar mejor con el mercado, pues, es importante por lo menos hacer una presentación, decir, yo soy tal, mi finca está en tal lugar. Eso llama mucho la atención en el mercado internacional. Por parte de Honduras, pues, andaban muchos de los productores, ahí lo pueden ver en esa fotografía con sus sombreros y eran las estrellas del stand, ¿verdad? La gente llegaba, se acercaba, quería fotos con ellos y pues esas son algunas de las cosas que logramos ver en esta feria que fue muy importante. También el desarrollo de algunos subproductos como ser algunos labiales de café. Logramos ver eso, también muchas de las preparaciones de cócteles o de infusiones con lo que es la cáscara de café. Entonces, el mercado va evolucionando y nosotros tenemos que estar ahí a la vanguardia, no solo con las leyes, sino con todo lo que pasa alrededor de ellas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí les dejo yo algunas de esas actividades, entre muchísimas que hubieron. También, pues, Dinamarca como tal es un país, no sé si sabían ustedes, pero Dinamarca es el país más feliz del mundo. Entonces, ese tema del café, ellos también lo vinculan con eso, cuando hace frío, a un cafecito, cuando hace eso, ese calor intenso, a un
cold brew o una bebida helada. Entonces fue muy, muy interesante así poder asistir a esta feria y conocer, ¿verdad?, lo que está ocurriendo alrededor de ella. Así que de mi parte eso, y muy, muy agradecida por haberles acompañado aquí hoy. Muchas gracias, Evelyn. Si tienen comentarios o preguntas de su experiencia, pues pueden hacerlas en el chat. Todo el equipo lo estamos leyendo. Y justamente como indica Evelyn, estamos entonces mencionando lo que es. Aquí vemos ese punto donde tiene que confluir el tema de calidad con el tema, como bien indicaba Evelyn, también de las regulaciones o de esos estándares y de esos cumplimientos nuevos que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, por ello, cuando hablamos de qué es lo que se está buscando, miramos en estos 3 bullets de abajo, la búsqueda de un café con calidad y sostenibilidad. Ya buscan que, por ejemplo, esta bicicleta que no produce, que no emite gas, que no emite, que es e-bike, que menciona, pero también genera el café para molerlo. Entonces, ahí vemos cómo también los países que emiten estas regulaciones están buscando cómo cumplirlas dentro de lo que a ellos les compete. Y nosotros, como somos país de origen, pues nos toca poder ver cómo cultivamos, cosechamos y comercializamos esas materias primas. Y lo otro es la conveniencia. Cuando mencionaba Evelyn que ya hay muchas formas y máquinas de tostado, buscamos a personalizar. Ya queremos tener en nuestra casa ese tostado, hacerlo a nuestro gusto, con saber qué método. Entonces, todo esto va creando las nuevas tendencias en el mercado internacional, donde nosotros, pues, comercializamos el café. Y finalmente, pues, como bien menciona ella, que Copenhague es uno de los países que tiene el índice de felicidad más alto, y ellos lo hacen en referencia a el café, diciendo que el café primero, el café sin azúcar, me han dicho a mí, pero el café también tiene propiedades para la salud, pero genera un bienestar en el sentido colectivo de acuerdo a la temperatura que tienen, pero nosotros también sabemos que la agricultura y la caficultura es un negocio familiar. Entonces tenemos un bienestar donde nos trae a nosotros como países de origen ese bienestar a nuestras familias, de poder seguir cosechando y cultivando. Nosotros hemos hecho estadísticas y la mayoría de los que estamos en el sector café es porque tenemos una generación, 2, 3 generaciones atrás que comenzaron con esta pasión. Entonces, todo esto está dentro de lo que es café. Y finalmente, para resumir lo que hemos aprendido el día de hoy, es que justamente estas nuevas regulaciones, que no solamente es en Alemania, en la Unión Europea, está en Estados Unidos, en diferentes regiones, si ustedes buscan después de esta segunda clase, van a ver que lo que exigen a las empresas en sus países europeos, pero también a las empresas de nosotros, los países de origen, es que tengamos que manejar riesgos. Es decir, no es que dejemos de cosechar y cultivar café, sino que aprendamos a gestionar esos riesgos enfocados en derechos humanos, en las cadenas de suministro, que podamos reflejar que tenemos y hacemos esa trazabilidad social en nuestros sistemas de debida diligencia. Y estas regulaciones, nosotros estamos completamente seguras y seguros que es una oportunidad para que el café de Honduras, el café de los países de origen, que ya siguen prácticas sostenibles, puedan ser líderes en esos nuevos mercados o en esos mercados que ya existen, pero están exigiendo diferentes mecanismos nuevos. Y cuando existen novedades, cuando cambian reglas del juego,
hay oportunidades para nuevos actores, para nuevas empresas que puedan crear esa comercialización y esa distribución. Entonces, lo vemos como oportunidad, no tanto como un cumplimiento que tiene que ser riguroso y estricto y ponernos tristes, sino al contrario, que más bien nosotros lo hemos venido haciendo y es algo que podemos ir y utilizarlo como una ventaja competitiva. Entonces, bueno, le doy la palabra a nuestro equipo de jóvenes caficultores de la Fundación Conducafé para poder finalizar esta clase. Esperamos que haya sido de provecho y que los que no recuerden o no hayan estado en la clase de ayer, que puedan regresar, que está grabada porque tiene bastante vinculación con lo que vimos el día de hoy. Muchas gracias, abogada Mabel. Tremenda ponencia. Bueno, jóvenes, como nos mencionaba por acá Mabel Sandre, ¿verdad? Esperamos que si no lograron entrar a esta clase o a la clase anterior, o alguno de sus amigos que ustedes saben que están con nosotros en el curso, pueden invitarlos a que vayan a YouTube. Ahí tenemos las clases grabadas para que ustedes en su tiempo libre, ¿verdad? Puedan ponerse al día. El curso es Café Exitoso en los Mercados Actuales, Trazabilidad Social. El día de mañana tenemos pues una clase maravillosa también que es trabajo infantil y forzoso, cómo prevenirlo. Así que los esperamos el día de mañana a la misma hora por los mismos canales. Recuerden que Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Caficultura de Nestlé y ejecutado por la Fundación Conducafé. Y en esta ocasión estamos con nuestros amigos de Sweet Contact. Así que feliz noche a todos. Mabel, muchas gracias por la ponencia y los esperamos el día de mañana. Saludos.